Bueno, en primer lugar quisiera señalar que fue una colocación exitosa en el sentido de que, ¿cómo medimos una colocación si es exitosa o no? ¿Verdad? En primer lugar, en que se compre y no solo se compró, sino que fue altamente demandado. Y además, un indicador todavía mucho más claro como consecuencia de esto que mencionábamos, de que hay una demanda, un apetito muy interesante por este instrumento, es la tasa de interés a la cual se cierran las transacciones. Y tanto la transacción que se cerró en moneda americana como en la moneda local fueron a tasas muy interesantes e incluso me atrevería a decir a que son tasas ya muy cercanas a las de grado de inversión o incluso algunos países que están ahí dentro de la categoría de grado de inversión suelen endeudarse a tasas como estas. Eh, es una señal de confianza al mundo, siempre quisiera graficarlo de esta manera. Imagínense a un inversor que está del otro lado del mundo y que se entera que existe un país como el nuestro y que tiene una moneda que se llama guaraní y dice, ok, igual voy, igual confío en el mercado, igual entro a invertir y a buscar algún tipo de rendimiento con ese instrumento. Entonces, es también una difusión de lo que venimos haciendo, más allá de obtener ese financiamiento, creo que el logro es esa penetración en los mercados internacionales, de decir que hay un país que está haciendo relativamente bien las cosas, que tenemos mucho por mejorar, pero que tenemos cierta solidez que hace que hoy estemos en boca de algunos inversionistas con otros instrumentos, no solo con unos bonos soberanos en dólares, sino también en moneda local. Y eso tiene algunas consecuencias sumamente positivas para el país. En primer término, creo que hay que señalar que, además de la confianza que veníamos mencionando, las empresas hoy tienen una base de referencia. Cuando uno no está en los mercados internacionales y nuestras empresas salen a buscar financiamiento en el mundo, porque van a hacer algún que otro proyecto muy grande, y necesitan algún tipo de capital que venga de afuera y buscar inversionistas, el mercado te castiga si no tienen referencia. Eh, por decirte, por mencionarte, toma señales de cómo se está comportando en los mercados emergentes. Y en los mercados emergentes hay algunos que se están portando bien y hay otros que no tanto. Entonces, si uno toma el promedio, tiene una tasa finalmente muy distinta a la del Paraguay. Eh, entonces, es importante tener una referencia propia. De hecho, recordemos que en los informes de las calificadoras de riesgo, una de ellas en particular, había mencionado que el country selling, el indicador que hace referencia al mundo empresarial, ya decía que Paraguay estaba en un grado de inversión. Así que en ese sentido es que menciono que la colocación ha sido exitosa. Jorge, y esto en términos de lo que sería el manejo de la deuda, también colabora en el sentido de que Paraguay está reduciendo de a poco el riesgo cambiario asociado a la fuerte composición en dólares que tiene la deuda paraguaya. Así es un instrumento de diversificación. Es bueno que cada vez vayamos canalizando más ese flujo en moneda local hacia lo que es nuestro fondeo, nuestro financiamiento. Por lo que mencionaba, ¿verdad? Hoy el mundo está tremendamente turbulento, con mucha volatilidad en el tipo de cambio. Hemos visto que el año pasado, incluso a nosotros nos pasó que cuando hacíamos las estimaciones en noviembre, uno miraba ciertos picos y, bueno, son modelos matemáticos finalmente que decían, mira que puede en algún escenario, entrando al 2024, tener un dólar de 7.500. Gracias a Dios eso se fue estabilizando y finalmente hoy tenemos otro tipo de cambio, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Que existen muchas volatilidades que finalmente te hacen tener eh, no una previsibilidad cierta en un mes a mes. Uno puede salir a comprar, por cierto, instrumentos que te estabilicen eso, pero eso también cuesta plata, ¿verdad? Eso también es un costo, eso también termina sumando a los pagos que uno puede hacer, ya sea el Estado o ya sea una empresa privada.
Entonces, si uno tiene muchos ingresos en una moneda, es en esa moneda en la que sale a buscar su endeudamiento. Hay que decirlo que Paraguay llegó en el tiempo justo a salir a buscar endeudamiento en su moneda local, porque de algún otro modo el nivel de deuda que estábamos teniendo, eh, teníamos ingresos como para compensar nuestro servicio de deuda. O sea, recordemos que Paraguay recibe royalties y lo recibe en moneda americana, ¿verdad? O sea, cuando le vendemos la energía a Brasil, le vendemos la energía a Argentina, tenemos algún tipo de ingreso que nos permite, a través de algunas operaciones, tener esa moneda como para poder compensar los pagos del servicio de la deuda. Entonces, es un buen momento para comenzar a administrar nuestros pasivos, para comenzar a diversificar nuestros pasivos. Dentro de un proceso evolutivo, Jorge, Paraguay podría eventualmente aspirar a realizar emisiones, por ejemplo, solo en moneda local en algún futuro no tan lejano, teniendo en cuenta lo que es este comportamiento positivo de la economía paraguaya y las bases sólidas también que va mostrando y esa evolución también hacia el grado de inversión. ¿Te parece que podría ser de repente un objetivo interesante para nuestro país o cuál es la situación que se maneja cuando hablamos de endeudamiento? Bueno, mira, la moneda americana hoy sigue siendo la moneda en el cual la cual hoy se transa en el mundo, ¿verdad? El mundo sigue comerciando a través de esta moneda y siempre va a ser muy apetecible, ¿verdad? Seguramente vamos a ir convergiendo a algún escenario como el que mencionabas, pero mientras tanto seguro iremos combinando algo de moneda americana, algo de moneda nacional. ¿Es factible? Sí, totalmente, es factible. En la medida que el mundo nos conozca, que ya nos conoce ahora, o sea, ya entramos en el mercado internacional, ya sentamos presencia y en la medida que nos vayamos expandiendo, en la medida que nos conozcan más y que incluso, ¿por qué no?, lleguemos al grado de inversión, existen muchas posibilidades de que eso sea una realidad. ¿Por qué a veces hablamos de que es tan importante el grado de inversión? Que por cierto, no necesariamente es una panacea y una solución a todos nuestros problemas, pero amplía el espectro que tenemos hoy de financiamiento. Y uno me dirá, pero ¿por qué nos interesaría eso si hoy ya tenemos mucha demanda? O sea, hoy a Paraguay no le falta financiamiento. Hoy Paraguay tiene mucha gente formando fila diciendo yo quiero prestar. La cuestión es que cuanto más aumente la demanda, más posibilidades de que la tasa y el financiamiento sean mucho más favorables a nosotros. Y acá es donde grandes fondos de inversión tienen reglas y criterios de intervención y en muchos casos esos fondos están regulados y por sus propios estatutos que le dice que no pueden invertir en países que no sean grado de inversión. Eso no solo tiene que ver también con lo que mencionaba hace rato de cuestiones soberanas, cuestiones que hacen a una deuda pública, sino también a la posibilidad de insertar a nuestras empresas a un mercado de inversiones internacional, ¿no? Donde muchos vean que el país respaldando a su economía, siendo grado de inversión, se permita que existan flujos de inversiones que quieran apostar hacia nuestra economía. Jorge, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos a los cuales tenemos que hacer frente teniendo en cuenta lo que es el mensaje de esta emisión? Los inversionistas paraguayos están apostando por Paraguay porque es un país sólido. Evidentemente se tiene que mantener la imagen positiva de Paraguay en el extranjero para que esta situación se siga dando, este escenario favorable al financiamiento siga existiendo. ¿Qué te parece que es lo que tiene que hacer Paraguay justamente para ir ratificando esa imagen? Creo que el mensaje tiene que comenzar a permear hacia todos los actores, en el sentido de que cada tanto hay alguna que otra señal que hace ruido en el mercado internacional, eh, especialmente cuando debatimos el presupuesto, alguno que otro sale a amenazar con que vamos a desfinanciar algún componente importante o vamos a desfinanciar incluso los pagos de la deuda durante eh, la época de pandemia. En algún momento crítico hubo una propuesta que no prosperó, pero que mencionaba que íbamos a dejar de pagar la deuda pública. Por cierto, hay algunos cálculos que uno termina siendo que iba a ser mucho más costoso una situación como esa. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene compromisos serios en los mercados internacionales, que es bueno
que no solamente la gente del Ministerio de Economía y Finanzas lo sepa, ellos lo saben, sino que también se extienda hacia otros estamentos del Estado. Y ahí me refiero a los ministerios mismos, al poder legislativo, al poder judicial, a la Contraloría, que entendamos los compromisos que tiene Paraguay. Paraguay, por ejemplo, para salir a mercados internacionales por regulaciones de estos mercados, ¿no? Como es la regla 144 de New York, te dicen que, generalmente te dicen que si vos defaulteás en una deuda, automáticamente defaulteaste en todas las deudas que, que emitiste en ese mercado, o sea, que saliste en ese mercado, dando también una seguridad al inversionista. Entonces vos podés estar pagando un instrumento siempre al día, pero te retrasaste en uno en particular, no en todos, pero dado ese compromiso que vos tomaste ante el mercado internacional, finalmente defaulteás con todos, ¿verdad? Todos tienen la posibilidad de venir a tocar tu puerta y decirte, págame todo ahora mismo. Así que esas son las cuestiones que creo que pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta y no generar ruido, porque el simple hecho de que se genere ruido, esa voz corre, eso termina en la mesa de los inversionistas y uno se pregunta qué están haciendo en Paraguay. ¿Acaso no era que me vendieron que era un país tremendamente serio? Yo confié, yo puse mi plata ahí y ahora veo que algún que otro senador está proponiendo cuestiones como esta. Entonces, es ahí un poco donde creo que tenemos que tomarlo de la manera que corresponde para seguir proyectando esa imagen que tenemos. Hay algunas cuestiones que tenemos que ir arreglando. El déficit fiscal no es una cuestión menor. Estábamos convergiendo hacia de vuelta lo que era la ley de responsabilidad fiscal y bueno, finalmente el año pasado nos encontramos con un déficit muy profundo por las cuestiones que ya son bien conocidas, ¿verdad? Las deudas que teníamos con las proveedoras del Estado, pero que son también cuestiones que hacen ruido. Finalmente, es muy interesante que nuestras autoridades hayan explicado muy bien eso a los mercados internacionales, porque gente que va a poner plata en el país hace un due diligence profundo y seguramente se encontraron con cuestiones como esta de que Paraguay tenía un trayecto que seguir, se comprometió a seguir un trayecto y finalmente se desvió del camino. Aún así, los mercados han confiado en nosotros, no nos han castigado con una tasa mayor, incluso fue una tasa muy competitiva, así que creo que tenemos que comportarnos también acorde a eso, ser lo más previsible que podamos, ser serios en ese sentido. A veces yo entiendo, yo soy un apasionado de las mejoras en los temas de infraestructura, pero si la plata no nos alcanza, tenemos que tener los cuidados necesarios en ese sentido. Y eso va para todo, ¿verdad? Decía, porque generalmente la infraestructura es el que tiene un retorno cuando tomamos deuda, ¿verdad? En el caso del país, a excepción de la época de la pandemia, generalmente buscamos invertir realmente el dinero y no que la deuda termine financiando gastos corrientes. Jorge, en términos de lo que serían los niveles de deuda, ¿te parece también que este tipo de operaciones ayudan en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Y cómo te parece que estamos también parados en este escenario en el cual estamos asumiendo mayores niveles de deuda, ¿verdad? Todavía en niveles bajos en comparativos con la región, pero bueno, Paraguay está ampliando también su stock de deuda, ¿verdad? En líneas generales, ¿cómo está la situación según tu óptica? Mira, Paraguay tiene un nivel relativamente bajo de deuda cuando lo miramos en términos de PIB, ¿verdad? Deuda sobre PIB. Pero también tenemos que recordar del otro lado que Paraguay es el que tiene el más bajo ratio de presión tributaria, ¿verdad? O sea, los ingresos o las recaudaciones que tenemos sobre el PIB también es el más bajo. La sostenibilidad de la deuda básicamente depende de eso, del nivel de ingreso que tengamos, que este gobierno ya ha anunciado que eso es una cuestión que no se va a tocar, no se va a plantear durante estos años. Ha dado su palabra de que esa no va a ser una variable, así que eso debería de mantenerse en un cierto nivel y si se recauda más es porque la economía formal se está insertando dentro del circuito y eso está haciendo que crezca
las recaudaciones. Ese es un hito interesante para mantener un nivel de sostenibilidad, dado que no vamos a aumentar impuestos. Por otro lado, esta sostenibilidad puede sufrir algunos choques. Uno de ellos y el más importante probablemente es, como vos bien mencionabas, el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Porque si el tipo de cambio se te descontrola, finalmente uno termina haciendo un par de operaciones como para poder adquirir esa divisa y cumplir con su compromiso. Así que en la medida que vayamos también insertándonos más con la moneda local, ampliando eso dentro de nuestra cartera de nuestro portafolio de deuda, también va a ir ayudando a minorar y a manejar ese riesgo. Pero quizás el elemento más importante al cual tengamos que estar mirando en términos de sostenibilidad no es tanto el ratio deuda-PIB, sino mirarle más a nuestro Producto Interno Bruto, porque si nosotros crecemos mucho más de lo que crece nuestra, nuestro nivel de pasivo, la deuda sería sostenible. De una manera lógica, si crecemos más rápido, si tenemos más producción, tenemos más recaudación y nuestra deuda está en el mismo nivel de ratio, no habría problema. Entonces, ese es el punto. Yo mencionaba incluso en algún momento que dentro de los planes de este gobierno tiene que estar como una especie de obsesión por el crecimiento económico. eh, que por supuesto, eso después también busquemos elementos que permeen hacia todo, pero por un lado, tener esa posibilidad de seguir creciendo, de incorporar a aquellos actores que hoy están dentro de la economía y que no están participando activamente de forma, de una manera formal, que nos permita que realmente ese crecimiento sea inclusivo, porque además de los beneficios que podamos tener para nuestros bolsillos, eso termina siendo un beneficio colectivo que nos permita seguir sosteniendo nuestro nivel de deuda. Hay que decir también ahí, Eduardo, de que cuando uno mira ciertos indicadores como los manuales del Fondo Monetario, uno a veces encuentra que para países emergentes, eh, uno de los criterios establece que, ojo, cuando llegas a 40%, entre 40 y 60% para países emergentes podría llegar a ser complicado. Pero también hay que ser correcto en el análisis, no es el único indicador, también tiene que ver con los niveles de exportación, hay que mirar los niveles de reservas internacionales que tiene el país. Y en ese sentido, Paraguay está relativamente bien. Digo relativamente bien porque a veces los factores climáticos terminan complicando fuertemente nuestras exportaciones y un año malo más un tipo de cambio que se nos dispara puede ser muy, muy complicado para nuestras finanzas públicas y por ende para la sostenibilidad de nuestros pagos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ir diversificando nuestra deuda, pero también diversificando nuestra economía de modo a que realmente sea previsible y sostenible afrontar los compromisos financieros que tenemos como país. Porque precisamente esa diversificación o esa menor dependencia de deuda de moneda en dólares es una cuestión que las calificadoras de riesgo internacional ven sobre Paraguay, es decir, en la medida en la que Paraguay vaya accediendo a este tipo de emisiones en guaraníes, también el Ministerio de Economía y Finanzas hace relativamente poco dio a conocer una operación de canje de deuda con una de las multilaterales que financia nuestro país. Ese tipo de cuestiones son las que pueden acercar también a Paraguay al grado de inversión, recordando de que no es solo el tema institucional, que es una cuestión importante, sino que hay todavía cuestiones en materia de justamente deuda pública que forma parte de las cuestiones evaluadas por parte de las calificadoras y que tenemos que ir dando pasos hacia adelante para conseguir ese gran objetivo, el del grado de inversión. Así es, finalmente, para que el televidente nos entienda qué es lo que evalúa la, las calificadoras de riesgo, es la capacidad de pago que tenemos. Y dentro de esas capacidades de pago evalúan cuestiones como las que mencionaba, las institucionales en el sentido de que no terminen metiendo la mano como ejemplos que dábamos hace rato, donde salga algún poder y quiera intervenir en el proceso de pago, o también evalúa cuestiones de manejo administrativo que terminen aminorando o generando mayor riesgo. En la medida que vayamos aminorando los riesgos, por supuesto que nos van a ir dando una mayor calificación. Nos van a ir viendo que ese desempeño que tuvimos hasta ahora es bueno y que si le sumamos elementos todavía más finos,
somos serios candidatos a dar un salto adicional. Así que eh, vamos por buen camino. Creo que estamos en el lado correcto en ese manejo y creo que tenemos que seguir haciéndolo de esta manera y mostrando. A eso quizás le tenemos que complementar ya de manera interna un buen uso de esas finanzas públicas, que creo que es todavía una materia pendiente cuando uno se encuentra con algunas cosas que no necesariamente terminan siendo del agrado de la ciudadanía. Pero es una discusión aparte, es una discusión mucho más profunda, ¿verdad? En términos de manejo concreto de la deuda, creo que lo hemos hecho de manera interesante, porque fíjate una cosa, Eduardo, que creo que es bueno que sepa la teleaudiencia, que Paraguay ha venido, la deuda ha venido creciendo como proporción del PIB. Ahora ya estamos casi cercano al 40%, pero el nivel de pagos que hacemos año tras año ha venido decreciendo. Para ser concretos, vino la pandemia y eso, bueno, generó un poco mayor de exigencia de vuelta en el nivel de pagos que teníamos, pero eso venía decreciendo. Entonces, el servicio de la deuda como ratio del PIB ha ido bajando y ha sido relativamente sostenible. La pandemia nos complicó un poco y por eso de vuelta deberíamos de seguir creciendo, deberíamos apuntar a ese crecimiento para hacer otra vez que esto vaya descendiendo. Eh, También hay que mencionar de que si bien ese crecimiento en términos nominales ocupa un espacio importante dentro del presupuesto general de gasto de la nación, más o menos entre 12 y 15%, para poner en contexto, cuando uno desglosa el presupuesto general de gasto de la nación, hoy uno tiene más plata presupuestada en el servicio de la deuda que en las inversiones del Ministerio de Obras Públicas. Así que, por supuesto que tenemos que ir manejando eso, tenemos que ir buscando otras herramientas para financiar aquellas políticas que tenemos, como la política de infraestructura, como las políticas de educación y demás, que no solo sea la deuda el instrumento que nos lleve hacia aquello que tenemos como política pública.